La muerte roja había asolado profundamente toda la comarca. Ninguna peste había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su avatar y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores y súbitos desvanecimientos, y luego un profundo sangrar de los poros al que le seguía la muerte. Las manchas de color escarlata que aparecían en el cuerpo de la víctima, y especialmente en el rostro, eran la barrera que ahuyentaba todo socorro y toda compasión de sus semejantes. La presencia, progreso y final de la enfermedad duraban media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron medio despoblados, reunió a 1 millar de sus amigos sanos y despreocupados, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte. Y con ellos se retiró a la profunda reclusión de una de sus encastilladas abadías. Era una extensa y magnífica construcción, invención del gusto excéntrico pero majestuoso del príncipe. Ceñía a la abadía una poderosa y elevada muralla, una muralla con puertas de hierro. Los cortesanos llevaron consigo hornillos y grandes martillos, y después de haber entrado, soldaron los cerrojos, habiendo resuelto no dejar medios de salida ni de entrada a los repentinos impulsos de la desesperación o locura de los que se hallaban dentro. La abadía estaba profundamente aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como mejor pudiese. Mientras tanto, era necesidad afligirse o preocuparse. El príncipe había previsto ya todo cuanto significara placer. Allí había bufones, bailarines de teatro, músico, belleza y vino. Todo esto y la seguridad se hallaban dentro. En el exterior estaba la muerte roja. Hacia últimos del 5º o 6º mes de retiro, y mientras la peste aumentaba en el exterior, el príncipe Próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más inusitada magnificencia. La mascarada fue un sabroso espectáculo. Pero antes, permitidme describa los salones donde se celebró. Eran 7, una suite imperial. Sin embargo, en muchos palacios, tales suites forman una línea alargada, dotada de puertas correderas que al abrirse muestran una continua perspectiva de todos los salones. Pero allí el caso era diferente. Como así podía de esperarse de la pasión del príncipe por todo lo extravagante, los salones se hallaban dispuestos de tal forma que la vista apenas podía abarcar uno solo de ellos. Cada 20 o 30 yardas de distancia había un brusco recodo, y en cada recodo un nuevo efecto. A derecha e izquierda, y en el centro de cada pared se abría una ventana gótica que daba a un cerrado pasillo que se extendía siguiendo las revueltas de las series de salones. Las ventanas estaban provistas con cristales de color, cuyo matiz variaba de acuerdo con el que predominaba en la decoración de cada sala. Por ejemplo, el salón del extremo oriental estaba decorado en azul y, en consecuencia, la ventana también era azul. El segundo salón mostraba una decoración en púrpura, en mobiliario y tapicería, y allí las ventanas mostraban el mismo color. La tercera sala era verde, y verdes eran, asimismo, los cristales de la ventana. El cuarto salón estaba tapizado y amueblado en color anaranjado, el quinto salón en blanco y el sexto en color violeta. La séptima sala aparecía rigurosamente amortajada con negras colgaduras de terciopelo, cortinones que descendían sobre los muros,
cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra de igual material y color. Pero únicamente en aquel salón las ventanas diferían de este último. Los cristales eran de color escarlata, de un fuerte color de sangre. Por otra parte, en ninguna de las 7 estancias había lámparas ni candelabros entre la profusión de ornamentos de oro que se hallaban dispuestos por todas partes o pendientes del techo. No había luz de ninguna clase que emanara de lámparas o bujías dentro de aquel conjunto de salones, pero en los pasillos que la circundaban se alzaba frente a cada ventana un macizo trípode que sostenía un brasero que llanamente proyectaba sus rayos a través de los cristales de color. De aquel modo se iluminaba deslumbradoramente la sala. Así se producían una porción de llamativos y fantásticos reflejos. Pero en la sala occidental, o negra, el efecto de la luz de fuego que se esparcía sobre las negras colgaduras y a través de los cristales teñidos de color sangre era espeluznante en extremo y daba un aspecto tan singular a los semejantes de los que allí entraban que eran muy pocos los que se atrevían a poner un pie en el interior de aquel recinto. También en aquella sala había, en el muro occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con pesado y monótono sonido. Y cuando el minutero había dado la vuelta a la esfera e iba a sonar la hora, surgía de los mecánicos pulmones del reloj un sonido claro y recio, profundo y sumamente musical, pero de tono tan peculiar y acentuado que cada vez que sonaba la hora, los músicos se veían obligados a detenerse momentáneamente para escuchar su sonido. Y de este modo, los que bailaban se veían obligados también a cesar en sus evoluciones. Se producía un breve desconcierto en la alegre reunión, y mientras aún sonaba el reloj, se observaba que aún los más frívolos se tornaban pálidos, y los de más edad y sosegados se pasaban la mano sobre la frente en confusa meditación. Pero en cuanto los ecos del reloj habían cesado totalmente, una risa cualquiera sonaba en la sala de baile. Los músicos se miraban entre sí y sonreían, como avergonzándose de su nerviosismo, y todo el mundo se juraba que cuando volviera a sonar el reloj no se inmutarían lo más mínimo. Después, transcurrido el intervalo de los 60 minutos, 3600 segundos de un tiempo que vuela, volvía a hablar el reloj y volvía a producirse el mismo desconcierto y meditación de antes. A pesar de todo, aquello era un magnífico espectáculo. Los gustos del príncipe eran muy singulares. Poesía fina, percepción para los colores y sus efectos. Menospreciaba las exigencias de la moda que privaba en aquellos momentos. Sus planes eran tan audaces y sus concepciones destacaban con brillo realmente barbárico. Sin duda alguna, hay muchas personas que le habían tomado por loco. Sus partidarios opinaban que no lo era, pero sí era preciso escucharle, verle y tocarle para estar seguros de que en realidad no era un enfermo mental. Personalmente había dirigido en gran parte la elección del mobiliario destinado a las 7 salas con ocasión de aquella gran fiesta. Asimismo, su propio gusto había prestado carácter a las máscaras. Los que esto lean pueden tener por seguro que eran grotescas. Allí había mucho de brillante, de relumbrón, de mordaz, de fantástico. Mucho de lo que más tarde se había visto en Hernani. Había figuras de tipo árabe, con miembros y accesorios inapropiados. Había delirantes caprichos que más bien parecían atavíos de locos. Había mucho de bello, de licencioso
de extravagante, de raro, de terrible, y no poco de lo que pudiera haber causado repugnancia. Arriba y abajo, por las 7 grandes salas, se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. La gente, aquellas figuras de pesadilla, atravesaban los salones contorsionándose, tiñéndose del color del ambiente, haciendo que la estrafalaria música pareciese el eco de sus pasos. Entonces sonaba nuevamente el reloj de ébano que se encontraba en la sala de aterciopelado negro. Las figuras de pesadilla se inmovilizaban, y así, durante un momento, todo guardaba silencio, menos la voz del reloj. Luego, su eco va muriendo. No ha durado más que un instante, y se escucha una risa contenida a medias. Y una vez más, la música suena. Reviven los ensueños, las figuras se retuercen yendo de acá para allá, más alegremente que nunca, tomando el color de las ventanas, que muestran diferentes matices, a través de las cuales se proyectan los rayos de luz de los braseros. Pero en la sala más occidental de las 7 no hay en aquel instante ninguna máscara, porque nadie se atreve a entrar allí, porque la noche va transcurriendo. Allí se esparce una luz más tétrica a través de los cristales que aparecen teñidos de sangre. La negrura de los negros cortinajes que reciben aquella extraña luz causan terror. Y hasta los oídos de los que ponen pie en aquel salón llegan las campanadas de aquel reloj con sonido más solemne y acentuado que el que puedan escuchar desde las otras salas llenas de regocijo. Pero en las demás salas había una densa muchedumbre. En aquellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su auge cuando en el reloj comenzaron a sonar las campanadas de la medianoche. Y entonces, como antes, la música cesó. Cesaron también las evoluciones de los bailarines. Y también, como antes, se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas. Pero en aquellos momentos tenían que sonar 12 campanadas. Y quizá, por disponer de más tiempo, de más segundos de meditación, la muchedumbre guardó un silencio más profundo que nunca. Y quizá, debido a ello, hubo mucho más tiempo para que muchas personas de las que se hallaban presentes notasen la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al extenderse el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre los presentes un cuchicheo que expresaba la desaprobación y el asombro, y finalmente el terror, la repugnancia y el horror de todos. En una asamblea de fantasmas, como los que he descrito, bien puede suponerse que ninguna aparición ordinaria o incluso extravagante hubiese producido alguna clase de emoción en aquella reunión. A decir verdad, la coincidencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión superaba los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en el corazón, o incluso en los hombres más temerarios, que no pueden tocarse ni sentir emoción. Aún entre los más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no se puede jugar o bromear. En efecto, todos los presentes parecían sentir profundamente que tanto el vestir como en el comportamiento de aquella persona extraña no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada y se amortajaba de pies a cabeza con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro se hallaba dispuesta de tal forma que se asemejaba al semblante de un rígido cadáver.
y hasta tal punto llegaba su parecido que el examen más minucioso habría fracasado de intentar descubrir el engaño. Aún así, su aspecto hubiera podido soportarse, sino aprobarse por parte de los aturdidos disolutos que le rodeaban. Pero aquella máscara había adoptado el exacto tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, así como el resto del rostro, aparecía rociada por aquel horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron sobre aquella espectral imagen, con lentos y solemnes movimientos para representar mejor su papel, avanzaba entre los bailarines. En un principio se estremeció con fuerte sacudida, ya fuese de horror o de asco, pero un momento después el príncipe enrojeció de cólera. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban a su lado. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa burda blasfemia? Cogedle y desenmascaradle para que sepamos a quién hemos de colgar de nuestras almenas cuando salga el sol. Era en la sala azul donde se hallaba el príncipe con un grupo de cortesanos a su lado. Al principio, mientras él hablaba, hubo un ligero movimiento de avance del grupo hacia el intruso, que en tal movimiento estuvo al alcance de sus manos, y luego continuó avanzando pausadamente hacia el príncipe. Pero a causa de cierto indefinido terror que la loca arrogancia de la máscara había infundido en toda la concurrencia, no hubo nadie que le pusiera la mano encima para detenerle. De tal modo que, sin que nadie lo impidiera, pudo pasar a una yarda de distancia del príncipe. Y mientras la vasta reunión, como obedeciendo a un unánime impulso, retrocedía desde los centros de los salones hacia los muros, la máscara continuó su camino impasiblemente, adoptando el mismo paso mesurado y solemne que le había caracterizado desde su aparición, cruzando desde la sala azul hasta la púrpura, de esta a la verde, a la anaranjada, igualmente a la blanca, y desde aquí hasta la de color violeta, antes de que se hubiese producido un movimiento resuelto para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe, enloquecido por la ira y la vergüenza ante su momentánea cobardía, avanzó rápidamente para cruzar las 6 salas sin que nadie le siguiese a causa de aquel espantoso terror que se había apoderado de todo el mundo. Blandía su daga desenvainada y se había acercado con gran impetuosidad a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se retiraba, cuando esta última, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo negro, se volvió súbitamente e hizo frente a su seguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó, centellando sobre la negra alfombra, seguida por el cuerpo del príncipe Próspero, que ya era cadáver. Entonces, con el frenético vapor de la desesperación, un tropel de invitados se precipitó a un tiempo en la negra sala y, haciendo a la máscara cuya figura se mantenía erguida e inmóvil junto al reloj de ébano, lanzaron al unísono un grito de espanto al comprobar que los ropajes funerarios y aquella máscara que se parecía tanto al rostro de un cadáver y aquellos acababan de asir con tanta rudeza no aflojaban a ninguna forma tangible. Entonces se reconoció en el acto la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en plena noche, y uno por uno fueron cayendo los alegres libertinos por las salas de la orgía, salas regadas de sangre, y cada uno de los presentes murió tal y como había caído. La vida del reloj de ébano también se extinguió con la del último de aquellos libertinos, y expiaron asimismo las llamas de los trípodes. Y las tinieblas, la ruina y la muerte roja
ejercieron sobre todo el lugar ilimitado dominio.